Hablar de Bob es hablar del mejor granadero del mundo y posiblemente el mejor granadero de la historia. Y no solo eso, como IGL o líder de la escuadra, para que todos lo entiendan bien, ha conseguido 2 títulos mundialistas consecutivos, llevando de la mano a su equipo con su trabajo y su fe. A concentração, lembrando sempre tá passo à frente do adversário, mano. Quem impõe jogo é nós, mano. Eles apenas reagem, mano. E pra cada reação deles nós temos a solução. Vambora acreditar, tropa. Bora acreditar, mano. Até o final acreditando, hein. É isso, irmão. É isso. Vamos pra cima, hein. Vamos sair daqui campeões, podem ter certeza, mano. En el último torneo celebrado en Brasil, la Copa FF, Bob demostró una vez más cómo se lidera un equipo, hasta conseguir un récord histórico en una gran final, consiguiendo 6 Booyah en 7 salas, gente, 5 de ellas consecutivamente. ¿Y sabéis qué, gente? Hoy os traigo la clave que hace que este equipo sea capaz de ganar 2 mundiales consecutivamente. Y lo mejor de todo es que tú, con tu escuadra o con tu equipo, vas a poder hacer exactamente lo mismo que hace Fluxo para llegar a ese nivel, ya que al fin vamos a tener la oportunidad de ver cómo juegan y qué decisiones toman los jugadores brasileños en partidas gracias a que vamos a ver traducido todo lo que hablan estos jugadores. Y esto es oro, gente. Así que deja tu like y suscríbete si quieres ser el que más sabe sobre Free Fire. Y ahora sí que sí, disfruten del show. ¿Qué pasa, gente? ¿Alguna vez te has preguntado que de dónde saco tanta información sobre equipos, jugadores, fichajes, estrategias y todo lo demás? Pues no es que yo sea todo un cerebrito almacenando datos, ni muchísimo menos. El truco está en la escuela de talentos de Free Fire. Allí tienes los canales oficiales de todas las regiones del mundo, para ver cualquier competición de cualquier liga del mundo. También tienes noticias relacionadas con el competitivo, obviamente de todas las regiones del mundo. Tienes trucos para mejorar tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Tienes códigos canjeables para recibir regalos gratis. Y próximamente, gente, se vienen las clases grupales online. El objetivo de la escuela de talentos de Free Fire es forjar a los futuros jugadores representantes de la región de LATAM. Y tú puedes ser uno de ellos. Gracias por enseñarme a jugar. Hoy es un día histórico nuevamente, ya que al fin los jugadores brasileños están empezando a jugar en directo y gracias a eso pues vamos a poder empezar a analizarlos, tanto a los jugadores individuales como qué hacen en equipo. Por ejemplo, en esta ocasión pues vamos a ver desde la cámara de Bob cómo juega el mejor granadero de la historia, o que va a ser dentro de muy poco el mejor granadero de la historia y obviamente el mejor granadero del mundo, pero que vamos a ver al mejor equipo actualmente de la historia, o del mundo, mejor dicho, ¿vale? Como sería Fluxo, porque es el vigente bicampeón de mundiales, gente. O sea, ha conseguido los 2 últimos campeonatos mundiales consecutivos, así que está jugando con Prox, con MT7, gente, que ya sé que a muchísimos encanta este jugador, y con Renan, ¿vale? Así que no está el equipo al completo, faltaría Busin, pero es un espectáculo igualmente. Así que nada, vamos a empezar a ver cómo juega este crack y cuáles son las decisiones que toman, porque gente, os estáis dando cuenta de que vamos a tener una traducción, ¿vale? Simultánea, así que vais a poder estar parando el vídeo cuando queráis ver qué decisiones están tomando y qué van a hacer, ¿vale? Así que, ¡guau! Gente, mirad el que tiro a la cabeza. Uy, ¡buah! Eso te lo iba a decir, se ha confiado demasiado, gente. La verdad, estaba esperando a que el otro jugador, yo creo, exactamente, que le disparara para él levantarle la mira, pero como no le ha acertado darle tiros a la cabeza, pues la han bajado, ¿vale, gente? Así que, pero bueno, han bajado a 2, o sea que ahora mismo de momento queda simplemente Prox y MT7. Ahora estamos viendo a MT7, así que vamos también a tener la posibilidad de verlo a él, que ya ha cogido su arma de larga distancia, su AC-80. Prox ya lleva su SKS, ya sabéis, gente, que los fusiles del tirador son las armas que se llevan, exceptuando por ejemplo Bob, que suele utilizar armas de AR. Pero bueno, ahora lo tenemos otra vez en partida. Dato curioso, está utilizando a Koda, como estáis viendo. Está utilizando también a Wolfram, a Nairi y está utilizando también a Ford, ¿vale? Entonces, pues nueva combinación, que están utilizando, porque esta gente suelen utilizar suelen hacer las cosas que hacen aquí en BR, son las mismas que hacen en partida, después lo que es en campeonato. Así que estas decisiones que toman, por eso digo que esto es tan importante, porque después, al final del vídeo, os voy a dar la clave que os he comentado antes de por qué este equipo es tan exageradamente bueno, que por cierto, vaya doble tiro a la cabeza ahí con la Bison, que es bastante difícil, entre comillas, que se quede pegado los tiros a la cabeza. Y como digo, gente, al final del vídeo os voy a decir cuál es la clave exactamente de por qué estos jugadores o este equipo es tan exageradamente bueno, ¿vale? Y por qué consigue lo que consigue. Porque es que tiene una clave
muy particular que no la tiene ningún equipo del mundo, ¿vale? Exceptuando este equipo. Así que bueno, eso lo analizaremos ahora al final del vídeo. Ya de momento lleva 2 kills, el bueno de Bob. Y todavía creo que le sigue quedando aquí gente. No sé por qué lleva la CAR. No sé si es para dársela ahora a MT7. Supongo que sí. Están utilizando mucho la CAR al 3, gente. Bueno, no se recarga el chaleco, ¿eh? Yo creo que... Aunque es un chaleco al 2, así que yo creo que no quiero desperdiciar seguramente mejoradores para un chaleco al 2. Pero es importante tener el chaleco recargado y él debería saber, como granadero que es, que las granadas ahora hacen muchísimo daño cuando no tienes el chaleco. Mira, a ver, gente, le han partido el chaleco directamente de una. Así que ahora todas las balas que le den le hacen el daño completo. Que eso es lo que eso es para lo que sirve un chaleco, ¿vale? Para reducirte el daño de las balas que te disparan. Si ahora te disparan con una C80 te quitan. Mira la gente que se ha comido una mina, ¿sabéis? Es que ha salido un anuncio, ¿sabéis? Por eso ha habido este pequeño corte. Pues se ha comido una mina, es lo que os digo, gente. Y le quita bastante vida porque no lleva ni siquiera chaleco. Súper importante en este chaleco. Mira, MT7 acaba de caer otra vez. Uy, qué buen tiro a la cabeza, gente, con la SKS. Ya la ha cambiado por la... Ahora mismo lleva SKS y la M590. Qué buen tiro a la cabeza ese, ¿eh? Pero sigue sin chaleco, le hacen mucho daño cada vez que le disparan. Eso va ali, Pax. Vai. Mas quantos que você bota? Va a rushearle, ¿eh? Sin miedo, ¿eh? Ah, claro, también tenía esta segunda habilidad buenísima, gente. Kenta es buenísima para parar los golpes. Así va tan confiado también. Y tampoco llevaba chaleco, ¿eh? Tampoco traía chaleco este jugador. Ou pra chave aí, Bixi. Pixel compra. Não, dá Juega a 2 dedos, ¿verdad? El custom por lo menos lo tiene puesto a un custom a 2 dedos y por lo que se ve ahí en su... Lo que pasa es que hay veces que también toca el... Juega con el índice, ¿sabes? Con el índice derecho parece que juega. O no sé. Uf. Como no hagas el truquito bien exactamente, eso es lo malo, que no tiene... Es muy peligrosa, es muy peligrosa. Sí que es verdad que evites el auto apuntado cuando estás saltando así. Pero la verdad es que es bastante peligroso. É nóis, tropa. Já deixa o like na live, hein, mano. Vamos pra cima, hein. Vamos pra cima. É, tava sem colete, papo reto. Bora pra fazendinha aqui, só vai. Inventou meu Vou salvar aqui, vou salvar aqui. peito. Boa. Ahí están hablando de que se han quedado sin chaleco. Vou vingar o mano. Bandeirão de guilda, viado. Grosa más 7. No es mala combinación. Seguramente que con la grosa saca lo que se quede. Vambora. Cadê, Prax? O cara tava de lança, é? É nóis, tropinha. Deixa o like aí já na live, hein, mano. Se inscreve no canal que não é inscrito. Vamos pra cima, mano. Livezinha até às 11 da noite hoje, hein. Deu pé já. Ahí le está cayendo un revivido. Revido, Prax. Un pajarito. Onde tem mais cara? Dois aqui na loja, jogando em mim. Fazendo bomba, mas esse cara aqui é muito granadeiro, viado. Tava de lança, agora tá com 11, 12. 50. 50 no outro. Recordad a la gente que siempre que podáis rematar a una persona tenéis que rematarla así porque os da un poquito de velocidad, ¿vale? También para poder huir en el momento ese, así que eso hacedlo siempre, porque os aporta un poquito de velocidad el hecho de rematar a una persona con ese efecto, ¿vale? Que no es simplemente que remates a una persona rápido, sino que también te da ese aporte. Chegando aí. Ahí van directamente a buscar a alguien que está looteando el airdrop. Buena, gente. Grosa con silenciador. Es brutal. Exactamente, ha esperado exactamente a que le disparen, que es lo que hizo antes cuando lo bajaron. Era exactamente lo que estaba haciendo, esperar a que le dispararan para hacer el pasito del boss. Mirad la gente cómo está utilizando el UAV curativo. Bueno, también tenemos que ver cuál es la segunda habilidad que usan, porque ahora o usan segunda habilidad o... Esperarse. Uy, cómo apunta ahí, ¿eh? O usa segunda habilidad o usan una lanzadera, un UAV. Ya no puedes llevar dos cosas a la vez.
Así que ahora tienen que decidir exactamente, ¿ves? Por ejemplo, ahora aquí está llevando las lanzaderas, que son lanzaderas ilimitadas, que tienen enfriamiento, esas lanzaderas, creo que son de 3 minutos. O sea, que puedes lanzar una lanzadera cada 3 minutos. Beleza. Próximo eu não vou salvar. Próximo eu não salvo. Próximo eu não salvo. También puede hacer eso que estaba haciendo, puede ponerla y coger otra cosa. Y utilizas, entre comillas, las dos habilidades, aunque ya perderían la lanzadera. Pero ¿veis? Hay que tener enfriamiento su propia lanzadera. Pero bueno, esas lanzaderas la verdad que son buenas. Es uno de los mejores ítems que hay para la rotación y eso es clave, gente. Los UAV también son muy buenos, sobre todo para defenderte dentro de estructuras. Porque como se quedan, no salen de las estructuras, pues viene muy bien para defender estructuras. Te tiras un UAV y la verdad que os recarga la vida a todos. Toda la escuadra completa. Y eso está bien. Eso da muchísima ventaja. Tomando muito da loja. Aquí ha visto uno con coda, gente. Da loja esquerda do pet. Ahí se le Do va. pet não, da torre. Uy, la granada no le están dando, ¿eh? Down. No le da la granada, ¿eh, gente? ¿Habéis visto que simplemente le estaba disparando con él lo que sería la bala? Mano, No sé yo eso... Como ahora le han puesto más rango a la granada. boa, passou. ¿Veis? Ahí sí. Si es contra el suelo, como que sí da la granada. Pero si simplemente 50. le disparas al pecho, yo creo que la granada ya no le da. Boa, Bob. No sé yo ahora si eso en realidad es un nerfeo, gente. A la M590. Y creo que no me había dado cuenta hasta ahora. Uma vez. Tem cara ali. Pero tenemos que estar pendientes de eso. Si por casualidad no da la granada al pecho, es un pelín nerfeante, ¿eh? Vou embaixo, embaixo. ¿Veis? Ah, no sé, ahí sí la da. Ahí no, por ejemplo. Brasil, irmão. Hay veces que sí le da y veces que no le da. Irmão. Tem cara aqui na chupeta. Ya lleva chaleco al 4, energizante antes de entrar en combate, gente. Esse cara de Ahí ya acabo de ver a uno. Pero tiene que estar jugando fuera de zona, así que en breve se tiene que ir saliendo. Bueno, no hemos comentado que lleva también la mascota del mono. Buena esa, eso lo ralentiza, gente. Eso, las granaditas azules lo que hace ralentiza al enemigo. Por si alguien todavía no se acordaba de eso. Que aparte de que le quitan vida, pero lo ralentiza y por eso estaba tan ralentizado. Era uma mulherzinha vindo por aí. Só ver os dois aqui, Buffs. Y de curación rápida pues llevan a Ford. O él lleva a Ford. Dois caras, Bessi. Três caras. Tem aqui um. Ah, Bob, dois caras no drop aí também. Ya tienen ganada la posición prácticamente. Ah, Renan. Buena. Tiro velho. Conseguiu me salvar, é bom. Mas a gente tá em volta, junto, grudado. Fua, qué buena, gente. Qué buena granada, ¿eh? O cara viu. Por eso, entre otras cosas, está considerado el mejor granadero del mundo a día de hoy y posiblemente que vaya a entrar en el libro de los mejores jugadores de la historia, sobre todo en su rol. En sus roles como granadero y GL. Tremendo lo que hace Bob. Daí estamos chamando. Tem que clicar aqui com o bloco. Oxi. Pues están solo los dos, ¿eh? Bob y Você viu nós? MT7, gente. Pegando pra esquerda, tá? Ha caído, se han cerrado, se sale con sus propias granadas verdes. Lo que juega es muy seguro, ¿eh? Si te das cuenta, juega extremadamente seguro. Nunca se arriesga. Bueno, al principio de la partida sí que se ha arriesgado, casi cuando lo han bajado. Pero hace un montón de jugadas muy seguras. Fez vida em cima. La verdad que es la representación pura de lo que es el equipo de Fluxo, ¿eh, gente? Tem um vindo do gás. No es que sean extremadamente rápidos o buenísimos en la mecánica. No es que hagan todos los trucos tailandeses, como se pueden decir, pero tienen otras cosas que no tienen los demás equipos. Bueno, es que la grosa se queda todo pegado. Ya está todo vivo otra vez. Quedan 12 jugadores, así que ya esta partida la van a tener más que ganada. Tô vendo no gelo lá. Só esperando meus caras carregar aqui. Buena. 90, Ya lo tiene hecho ya. Menos 6 Esta escopeta que está muy rota, gente. La verdad que está muy rota. Con ese movimiento, en realidad es que... Sobre todo por el movimiento, aparte del daño que hace, obviamente, que eso lo es todo. Pero, buena, gente. Vaya tiro a la cabeza que se acaba de llevar ese. Se viene un poquito confiado. Ah, mira, pues y lo levanta súper rápido con el Tiva, ¿sabes? Nah, no va a dejar que se le escape. Buah.
Nossa, mano, voltei, tropa. Por buscar só aí, mano. Tem cara. A MT7 le ha mandado... El más que el árbitro ese ya no te quita vida cuando te impacta. Caralho, o cara virou me dando 5. Marcado. Y no te quita vida por eso confiado, ¿eh? ¿A que le han bajado? Le quedan 3 jugadores, gente. Lleva 13 kills. Fazer da boca pra fora. Pero hija, así es Marte. ¡Déjame una hora más! Pague. Aí, tu pegou aqui, tá vendo? Y va por su 6º bulla consecutivo, ¿eh, gente? Ya le queda solo uno, que con el Koda ya está visualizado ahí. Buena, y además que es muy sencillo, ¿eh? Que no intenta ni matar un tiro de tiro a la cabeza. Súper práctico, gente. Voy a estar dejando en la descripción del vídeo su canal, por si todavía no sabéis que tiene canal en YouTube y ya está emitiendo, ¿vale? Y la verdad es que emite muchísimas, porque muchísimas horas. Y ahora quiero venir a daros la clave de por qué este equipo, ¿vale? Porque estos jugadores, sin parecer tan extremadamente buenos, ¿vale? Sin que parezca que tienen una mecánica brutalmente exagerada ni rápida, como le pasan a otro tipo de jugadores, llegan a conseguir lo que llegan a conseguir, que volvemos a recordar, son vigentes bicampeones del mundo en Free Fire, gente. Eso solo lo consiguió un equipo y ahora pues lo ha conseguido Fluxo y está en su mano el hecho de poder conseguir un tercer título consecutivo y entonces ya se coronaría como el mejor equipo de la historia de Free Fire en el mundo competitivo, ¿vale? Eso es un hecho. Le pesa que le pese, le gusta que le guste. Y todo eso es posible conseguirlo gracias a que, por ejemplo, en esto se lo están tomando como un entrenamiento. Son partidas de BR y se la toman como un entrenamiento. ¿Qué pasa con ello? Que cuando llevan, por ejemplo, esta es la 6ª partida que habían jugado, era la 6ª partida. Llegaron a jugar una 7ª partida, como estáis viendo. La ganaron y mira qué pasa cuando pierden una partida, gente. Esta es la clave de todo. Não morre, eu sabia. Eu falei que não morre. Tu é burro, viado. Tu é burro. Perdeu o X1 pro cara, pô. Eu que perdi X1 o quê, mano? Eu morri quando morro, imbecil. Tava bonito isso aqui, mano. Caralho, viado. Não dá pra jogar com o Beicinho. Sou Não sim. joga com o Beicinho. Você morre, viado. Sim, morre. Caralho, viado. Você Perdeu comunicasse, uma sequência de mano. 7 Não, eu falei buia, não. mano. Porra. Por que vocês morrem, vocês dois, viado? Nossa, viado. Cara, viado, sozinho é difícil, viado. Sozinho é difícil o quê, mano? É só você prestar atenção e comunicar. ¿Entendéis ahora cuál es la mentalidad que tiene un equipo brasileño? No simplemente Fluxo. Brasil se destaca por su mentalidad. Esa es la clave de la región de Brasil. Son muy buenos tácticamente, son muy buenos técnicamente, pero la clave está en el mental, gente. Ellos se toman los entrenamientos como si fuera una propia competición. Y esa es la única manera para que un equipo llegue a ser lo que es Fluxo a día de hoy. Así que la moraleja de todo este vídeo es que si tú tienes una escuadra o un equipo competitivo, lo primero que tienes que hacer es tomarte los entrenamientos como si fueran torneos. Solo en ese momento empezarás a tener el espíritu de un equipo competitivo y así poco a poco te podrás convertir en el mejor equipo del mundo como lo es Fluxo. Y ya poco más, gente. Espero que te haya gustado este vídeo. Si fue así, te invito a que dejes tu like y que te suscribas para ser el que más sabe sobre Free Fire. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!